tema que nos ocupa hoy es un tema muy importante, que son las alteraciones del sueño en la enfermedad de Parkinson. Esto corresponde, digamos, como bien he puesto aquí, a la otra cara del Parkinson, como es el sueño. El sueño es un trastorno no motor muy importante, frecuente y muy incapacitante en los enfermos de Parkinson. En cuanto al estadio premotor de la enfermedad, tenemos síntomas no motores más significativos, como son los problemas olfatorios, los trastornos del sueño REM, movimiento rápido de los ojos, estreñimiento y depresión. En este cuadro que pongo aquí, podemos ver una fase premotora en la que tenemos una olfacción reducida, un estreñimiento y un trastorno del sueño REM como sintomatología premotora. Posteriormente empieza la fase motora. Entonces, conforme avanza la enfermedad, empeoran los trastornos del sueño y progresan las alteraciones cognitivas y autonómicas en la enfermedad. Pueden aparecer o empeorar en situaciones de peor control motor, como bien he dicho. En este cuadro quiero explicar la inmensa cantidad de sintomatología y complicaciones que puede ocurrir en la enfermedad de Parkinson. Hay complicaciones motoras, tanto fluctuaciones como discinesia, problemas neuropsiquiátricos, trastornos cognitivos, alucinaciones, desequilibrio de comportamiento, depresión, autonómicos, como son estreñimiento, problemas urinarios, problemas sexuales, hipotensión ortostática, termorregulación y sudoración, dolor y disestesia, disfagia, etc. Caídas, puede haber por inestabilidad postural, discinesias inducidas por el EDOPA, hipotensión ortostática, problemas neurológicos de otra índole, otras causas médicas y causas del entorno. Pero el tema que nos ocupa en esta presentación son los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño tenemos el insomnio y fragmentación del sueño, que corresponde a un 37% de esta sintomatología, las pesadillas y parasomnia, los trastornos del comportamiento del sueño REM, el síndrome de piernas inquietas, los movimientos periódicos de las extremidades y la hipersomnolencia diurna y ataques del sueño. Entre todos tenemos una frecuencia de más de un 50% en los enfermos de Parkinson. Con esta diapositiva quiero hacer hincapié en el que en la mayoría de los casos que vemos a un paciente con enfermedad de Parkinson, ya sea estadio inicial, estadio intermedio o estadio avanzado, en muchas ocasiones no son problemas estos trastornos no motores que nos consulten. Tenemos que utilizar diferentes escalas. Incluso los trastornos de sueño, como viene puesto aquí, a veces no te lo dicen. Tenemos que nosotros indagar porque es un problema secundario, sobre todo en fases iniciales. Ellos se preocupan más por un temblor o por una inestabilidad o rigidez de la marcha o una lentitud de movimiento, pero no son capaces de reconocer este problema. Por lo tanto, en una consulta de neurología es importante tener una anamnesis adecuada y una exploración y entrevista muy concienzuda con el paciente para poder llevar un diagnóstico correcto de estos trastornos no motores, porque si no, unas consecuencias de un mal manejo en la consulta serían el tratamiento inadecuado, error en el diagnóstico, un pobre manejo de la enfermedad, un gran impacto sobre el ser del cuidador y un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Como bien he dicho antes, el trastorno del sueño es muy frecuente en la enfermedad de Parkinson. Casi una de cada dos pacientes, es decir, un 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson ya tienen problemas de sueño de cualquier índole. Para empezar, bueno, estamos hablando del sueño en la enfermedad de Parkinson. Pues lo importante sería definir qué es el sueño. En un contexto filosófico del sueño, el sueño es un estado intermedio entre la vigilia y la muerte. Pero claro, esto sería muy drástico decir esta terminología.
Y como bien pongo aquí, y más he aprendido acerca del sueño en los pasados 60 años que los 6.000 precedentes, ¿no? En este corto periodo, los investigadores han descubierto que el sueño es una conducta dinámica, no simplemente la ausencia de la alerta. El sueño es una especial actividad del cerebro controlado por mecanismos precisos y elaborados. Bueno, llegando a una definición más simplista y fácilmente entendible para todos los usuarios, sobre todo a todos los enfermos de Parkinson, a la cual va dirigida esta presentación, el sueño es un fenómeno elemental de la vida, además de una etapa indispensable de la existencia humana. Es una necesidad fisiológica tan importante como respirar, tomar agua o comer. Representa uno de los ritmos básicos del ciclo de 24 horas circadiano, se dice, que puede observarse en todas las especies de mamíferos, aves y reptiles. Es la disminución natural, periódica y irreversible de la percepción del medio externo, con la conservación de las funciones autónomas y cierto grado de reactividad al medio. El sueño ocupa la tercera parte de la vida del ser humano. En general sirve como una respuesta adaptativa o que proporciona un periodo de restauración. El sueño restaura la fuerza y la energía física y mental. También puede ser un factor importante en los aspectos relacionados con la inmunidad. Por lo tanto, y con toda esta explicación que he hecho del sueño, según la Organización Mundial de la Salud, el sueño es un periodo fisiológico del reposo que permite al cuerpo y a la mente descansar y restablecerse. En este proceso, el ser humano emplea un tercio de su existencia y es además una de las actividades que más repite a lo largo de esta, día a día, noche tras noche. Por lo tanto, estamos ante una etapa, digamos, de la vida del ser humano tan importante como que ocurre en un tercio de su existencia. Entonces, debemos de cuidarlo y hacerlo lo mejor posible dentro de las medidas que tengamos a ser posible. ¿Para qué sirve el sueño? Pues el sueño tenemos dos fases, que tenemos una fase REM, una fase no REM, en la que tenemos, pues bueno, tenemos una restauración psicológica y afectiva y fijación de la memoria que se ocurre en la fase REM, y luego tenemos otra fase del sueño, que es la no REM, que es la que existe una recuperación física. Como bien he dicho antes, con estas dos funciones, pues intentamos restablecer todas esas funciones que se van agotando y se van perdiendo durante el estado, digamos, a su modo de vigilia. Aquí les pongo, pues, lo que he dicho antes, que en la fase del sueño tenemos una fase no REM y una fase REM, y en la fase no REM se corresponde de 4 fases, con las que hay un sueño ligero y un sueño profundo, y en la fase REM, pues, luego tenemos como la última fase en la que hay una alteración de movimientos oculares rápidos de los ojos. Esta es otra diapositiva que nos dice realmente como lo que he puesto antes. Ven que los cuadritos azules son la fase de sueño no REM, que tiene 4 fases. 3-4 es el sueño profundo, lo vemos aquí abajo, ¿no? Y el verde sería el estado de vigilia, y luego dentro del sueño profundo siempre hacemos un poquito de fase REM en la que, como bien dije antes, hay una recuperación psicológica y afectiva y una fijación de memoria. Entonces, todos los pacientes todas las personas, teóricamente en un estado, en cierto modo, normal, deben pasar por estas 4 fases: sueño profundo, llega a un sueño REM, a veces se llega otra vez al sueño profundo y llega otra vez al sueño REM. Cualquier alteración en este ciclo, sobre todo en la fase REM, pues es la que nos produce alteraciones. En la enfermedad de Parkinson es característica que en un elevado porcentaje puede haber un trastorno de conducta del sueño REM, que es esta fase roja, por lo cual podemos tener cierta actividad anormal. En la evolución de la vida, el sueño no REM prácticamente permanece inalterado, pero el sueño REM se va deteriorando y cada vez se va acortando su duración y efectividad. Ya he dicho antes que digamos, es un sueño importante para recuperar la afectividad psicológica y la capacidad de grabación de memoria de todos los eventos vividos durante el día.
El sueño normal, un hombre joven, se entiende 40, 50 años, 60, una persona sana, sin ninguna enfermedad. El tiempo en quedarnos dormidos pues suele ser 5 o 10 minutos, aunque esto se va alargando conforme avanza la edad, independientemente de que tengamos alguna enfermedad en que se vea alterado. Hay 4 ciclos de sueño por noche, como los que os he dicho antes, no REM, 4 fases a REM. La duración de cada ciclo son 90 a 100 minutos. La restauración física en el primer tercio suele ocurrir en el primer tercio de la noche, que digamos es cuando se aparece el sueño profundo más importante. Fijación de memoria y restauración psicológica predomina en el último tercio de la noche. Los despertares son normales, pero deben ocupar menos del 5% de la noche. El no REM ocupa el 75-80% de la noche. Este era el sueño profundo, pero no es el REM, que es el que suma el 20-25% de la noche, pero es de vital importancia, es en el cual pues tenemos los fenómenos de grabación de la memoria adquirida del día y recuperación de la memoria afectiva. En cuanto a las necesidades del sueño en una persona normal, pues siempre tenemos que estar en cuenta que hay un ritmo sueño-vigilia. Quiero decir unas generalidades en cuanto a ritmo sueño-vigilia. El reloj natural del organismo sigue un ciclo de 24 horas. Existen unos factores externos como son el ciclo de luz-oscuridad, rutinas cotidianas, periodos de alimentación, etcétera, que incorporan a las personas al reloj pues, este ciclo circadiano de 24 horas. El sueño se ve influenciado por los ritmos biológicos. En 24 horas los adultos duermen 1 o 2 veces, ritmo que no existe al momento de nacer. Esto se va desarrollando a lo largo de los 2 primeros años de vida. Pues, es evidente que conforme una persona se va haciendo más mayor, su cerebro se va involucionando, independientemente que sea enfermo o no sea enfermo, y esta alteración se va acortando. Con las enfermedades degenerativas, en este caso Parkinson, pero fundamentalmente en el Alzheimer, se va regresando a un cerebro más inmaduro y en el cual pues los ritmos circadianos se van acortando. La regulación del sueño pues se debe a numerosos cambios estructurales y neuropatológicos que ocurren en el cerebro y fundamentalmente por la pérdida de células dopaminérgicas, pérdida de células serotoninérgicas y pérdida de células noradrenérgicas. Estas 3 neurotransmisores pues, hacen que el sueño lo tengamos alterado en los enfermos de Parkinson. Es la representación de todos los núcleos del cerebro donde se producen estos neurotransmisores. Y aquí he puesto una representación de principales neurotransmisores que se ven alterados en la enfermedad de Parkinson y su consecuencia por verse dicha alteración, ¿no? La alteración de la serotonina, si se evita su síntesis, pues se reduce el sueño. Entonces puede haber fármacos antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina, pero pueden producir insomnio. La noradrenalina produce hipersomnia. La dopamina eleva la vigilia, que es fundamental. Ya sabéis que en la enfermedad de Parkinson la principal neurotransmisor alterado es la dopamina. El tratamiento de las enfermedades de Parkinson se basa en la reposición de esa depleción de dopamina, bien por levodopa, bien por agonista dopaminérgico o estimulante de la síntesis de dopamina. Por lo tanto, durante el día, ese aumento de levodopa nos hará que tengamos más situación de vigilia. Por esto, siempre he de decir que durante la fase inicial, fase intermedia de la enfermedad, la levodopa, a ser posible, se debe de evitar de manera nocturna, ya que esos picos de dopamina puede inducir alteración del sueño, como estado de vigilia excesiva durante la noche, que es lo que no queremos hacer. Lo que ocurre es que en cada situación el tema es independiente y por lo tanto, el tratamiento debe ser individualizado. Hay situaciones en las que se requiere de una reposición de dopamina durante la noche y esto no es del todo así, pero
Como regla general, la dopamina se debe dar durante el día y de noche lo que se debe dar son sustancias o un sueño que sea fisiológico sin tener excesivamente dopamina a nivel sanguíneo y por ende a nivel cerebral. La acetilcolina, sobre todo alterada en los cuadros depresivos, también produce alteración del sueño, pero también está implicada en los trastornos de memoria. La adenosina, la cafeína la bloquea y por lo tanto altera el sueño. Por eso las bebidas estimulantes, como son la cafeína y otros derivados de similitud de efecto de acción, pues tenemos que tener precaución a la hora de ponerlos en un enfermo de Parkinson. Los antihistamínicos, muy frecuentemente usados para los episodios de urticaria, picores y demás reacciones alérgicas, también son eficaces para el tratamiento del sueño en la enfermedad de Parkinson. Lo que ocurre es que tienen un efecto tolerancia. Eso quiere decir que cada vez nos acostumbramos más al efecto y luego dejan de hacer efecto. Y la melatonina es otro factor implicado, aunque siempre de muy tema controvertido, ya que se sabe que la melatonina ejerce muchas acciones, entre las cuales pues, interviene en el ciclo vigilia-sueño. Durante la noche parece ser que hay un aumento de melatonina de síntesis endógena y en los enfermos de Parkinson pueden tener esta alteración alterada. Entonces no sería malo poner melatonina durante la noche, ya sea de producción sintética, o sea, es decir, tomada externamente, para regular esta melatonina que tenemos endógena. Lo que sí es importante es que la melatonina debería ser de liberación retardada. ¿Por qué? Porque lo que nos produce es una absorción brusca, la melatonina de fabricación, digamos, en liberación retardada, hace un pico en sangre y si nos tomamos una dosis probablemente a las 10, a las 11 o una hora antes de dormir o cuando vamos a dormir, a las 12 o 3 horas ese pico baja a nivel sanguíneo y nos podría producir un efecto contrario, como sería un estado de vigilia súbito, o sea, un despertar precoz. Por ello, la melatonina debe ser siempre suministrada de manera externa, siempre a la misma hora y fundamentalmente de liberación retardada. Como ya bien he dicho antes, volviendo a estas alteraciones del sueño, ya nos vienen muchas veces, sobre todo los trastornos del sueño REM, que era la quinta fase, que era movimiento rápido de los ojos, en el que hacemos fijación de memoria y recuperación funcional de los estados afectivos. A veces esta alteración puede venir no solo en fases más avanzadas, sino en estadios premotores, siendo una alteración muy inicial antes de que empiece la sintomatología motora de la enfermedad de Parkinson. Ya diapositivas ya las expuse al principio, en las que te dice que sobre todo estas alteraciones pueden producirse muy precozmente, ¿no? Los trastornos del sueño, pues como ya os he dicho, empiezan desde muy precozmente. El insomnio y fragmentación del sueño suele ser el trastorno más frecuente, suele ser idiopático. A veces eso quiere decir que empieza porque empieza, no tiene por qué tener ningún factor desencadenante, o secundario a toma de medicación que pueden producir estos insomnios, como bien he dicho antes, antidepresivos, de depresión, deterioro cognitivo y otros fármacos que te pueden inducir esto. Los despertares nocturnos son frecuentes, ¿no? Que son interrupciones frecuentes, duermen y despiertan cada 2 o 3 horas. Esta es una de las características más importantes y lo más frecuente en los trastornos del sueño del enfermo de Parkinson. Otro tema más importante y sobre todo por su implicación son los trastornos de conducta y del sueño REM. Son sueños vividos, pesadillas y parasomnias. En este momento, pues al inicio aumenta la intensidad de los sueños, sobre todo hay un contenido violento por esa
según progresa la enfermedad de Parkinson, se pueden ver o vivir pesadillas, muertes de familiares, animales queridos, en los cuales, pues, más que incomodidad para el enfermo de Parkinson cuando le pasa eso, sobre todo es para su acompañante, que está viendo como el paciente, su pareja, pues se está teniendo un despertar precoz, con una alteración del sueño y sobre todo y fundamentalmente unos movimientos y unas pesadillas importantes que le hacen sentirse angustiado, ¿no? Las pesadillas posteriormente se empiezan a acompañar de terrores nocturnos, gritos, insultos, patadas, saltos, incluso puede llegar al sonambulismo, ¿no? Entonces digamos que son fases muy avanzadas o cuando el trastorno de conducta del sueño REM está muy agravado, ¿no? Por esto el sueño es muy importante en la enfermedad de Parkinson tanto para el paciente como para la pareja o el acompañante que está durmiendo con el paciente, porque le incapacita y le altera también su sueño. La alucinación y confusión nocturna puede ser otra manifestación del sueño en enfermedad de Parkinson. Pueden ser alucinaciones benignas, que son orgánicas. Puede haber un pensamiento paranoico, confusión, o incluso tener un delirio verdadero que el paciente se cree lo que está viendo. Todo esto, pues cuando tenemos un paciente que presenta toda esta sintomatología, pues nos lleva secundariamente a que durante el día pues se encuentra dormido. Pues eso quiere decir una hipersonolencia diurna que contribuye a un incremento de la fatiga diaria del paciente. Por lo tanto, un sueño no reparador, un sueño no correcto o un trastorno del sueño, una enfermedad de Parkinson, conlleva a que durante el día no podamos estar bien descansados y por tanto tener un estado de vigilia intermedio con su correspondiente y consecuente trastorno motor durante el día. Otra diapositiva que puede ser importante es que los desórdenes del sueño son más del 90% en los enfermos conforme va aumentando la evolución de la enfermedad y prácticamente casi el 100% de los enfermos según la evolución de la enfermedad presenta algún otro tipo de alteración del sueño. Así, a grosso modo, y para hacer a modo de conclusión y definición de todo lo que hemos estado exponiendo hasta ahora, la alteración del sueño en la enfermedad de Parkinson son frecuentes, aproximadamente hasta un 80% pueden tenerlo, aunque es decir que la población sana, hasta un 66%, o que no tenga la enfermedad de Parkinson, pueden tener algún tipo de alteración del sueño. Entonces el sueño, digamos que va innato a la naturaleza del ser humano. Conforme avanza la edad, se va alterando. Más aún cuando tienes una enfermedad degenerativa como la enfermedad de Parkinson. Parece ser que es más frecuente en mujeres, pero bueno, esto solamente son por estudios epidemiológicos. En la arquitectura del sueño, la arquitectura es cómo está conformado el sueño de la enfermedad de Parkinson, pues el sueño total es menor que una persona sana, la eficacia del sueño se encuentra reducida, existe mayor fragmentación, quiere decir que hay más periodos de desvelamiento entre comillas, ¿no? Entra de vigilia al sueño más frecuentemente, tarda más tiempo en dormirse. Ya hemos dicho que una persona joven tarda de 5 a 15 minutos en quedarse dormido. El 80% de los pacientes reportan pues 3 o 4 despertares por noche. Eso es, digamos, es la norma, ¿no? Y existe una relación de etapas 3 y 4 del sueño no REM, que es el sueño profundo. Entonces, cada vez dormimos menos profundamente y sobre todo el sueño REM, entonces por lo cual el sueño reparador se ve alterado. Existe este número incrementado de despertares nocturnos, como bien dije antes, justificaría la somnolencia diurna. La fragmentación del sueño estaría dada, en este caso, por eventos patológicos propios del sueño, trastornos respiratorios y piernas inquietas. La persistencia de los síntomas diurnos como la rigidez o la bradicinesia pues pueden causar disconfort durante el sueño, ¿no? Esto quiere decir que, como bien he dicho antes, a veces el sueño se ve comprometido o es independiente de la enfermedad de Parkinson, pero a veces su alteración motora pues también nos puede incrementar este disconfort nocturno, como puede ser pues si tiene una persona que no se puede moverse hacia un lado, girar en la cama porque tiene mucha lentitud de movimiento,
pues esto nos puede hacer que tengamos un problema de conciliación del sueño. En todos los pacientes estos que tienen alteraciones del sueño y ocasionadas por sus manifestaciones motoras, pues existe, pues como en todo, pues hay gente que está mejor por la mañana, peor por la mañana, y a veces pues no tienen variaciones circadianas. Esto sí es importante que recalcar, ¿no? Porque no existe relación entre los niveles de secreción de melatonina y la severidad de la enfermedad. Puede haber estudios en los que la melatonina no hay, eh, sobre todo en estudios de investigación en los que hay bajo secreción de melatonina, por lo tanto lo normal sería reponer esa melatonina, pero la enfermedad puede ser independiente, nos ayudaría solamente a recuperar un poco ese efecto fisiológico circadiano que nos puede dar la melatonina y puede ayudar un poco a alcanzar una mejoría del sueño nocturno, pero no del todo, o sea, y esto nos lleva a explicar que la melatonina no sigue siendo el tratamiento de elección, pero sí ayuda mucho y como bien he dicho antes, la forma como bien le he explicado, melatonina retardada, ¿no? Que suele ser siempre tomada a la misma hora, que es la que realmente sería el tratamiento más adecuado si hay que indicar melatonina en este tipo de pacientes, ¿no? Entre los síntomas motores que pueden ocurrir durante el sueño, que en estas personas que tienen alteración, pues como provocan fragmentación del sueño, es decir, que muchos despertares frecuentes, pues existe pues una gran actividad muscular, que esos son movimientos que pueden ocurrir durante la noche. El temblor de reposo generalmente cede con el sueño, pero el temblor nocturno también se reduce esa amplitud. Pero un dato muy característico es que las piernas inquietas, que es una patología que puede ser muy incapacitante, es muy frecuente en la enfermedad de Parkinson, pero sin tener una relación clara establecida. El que un paciente tenga un síndrome de pierna inquieta, bueno, pues nos complica mucho más el tratamiento individualizado. Ya saben que el síndrome de pierna inquieta se trata con medicación dopaminérgica, pero como hay que ponerla nocturnamente, la ponemos de manera nocturna al aparecer siempre en situación de reposo, y durante la noche es cuando tenemos la situación de reposo mayor, pues el tratamiento de síndrome de pierna inquieta en un paciente de Parkinson añadido, pues no es infrecuente, pero puede aparecer hasta en un 15 o un 30%. Nos implicaría que tenemos que poner medicamentos como son los agonistas de la dopamina con sus efectos secundarios que no podríamos tener. Entonces sería un problema más añadido. O sea, tenemos que tener un tratamiento individualizado y saber qué tipo de alteración. Si son piernas inquietas, pues saber de qué manera podemos solucionarlo de la manera más correcta posible. Las parasonias pues son frecuentes, como bien he dicho antes, ¿no? Son sueños vividos, alteración en el contenido de los sueños, vocalizaciones nocturnas, alucinaciones nocturnas, sonambulismo, terrores nocturnos, crisis de pánico. Digamos que son situaciones pues muy, muy angustiosas para el paciente, pero sobre todo para el acompañante. Estarían relacionados en muchas ocasiones por un exceso de actividad dopaminérgica. Normalmente este tipo de alteración viene porque tenemos digamos, entre comillas, un exceso, o no es que sea un exceso de la actividad de la dopamina o de los agonistas, de la medicación que se emplea en la enfermedad de Parkinson, sino que deja de perder cierto efecto para estar alterado. Como yo siempre le digo a los pacientes, llega un momento en el que no porque aumentes mucho tu L-Dopa vas a encontrarte mejor, con movilidad mejor, porque puedes tener alterado otras zonas en las que ese exceso de dopamina, ya sea por L-Dopa o bien sea por agonista de la dopamina, nos produce este tipo de alteración, por lo cual el tratamiento sería reducir esta dosis o ajustar de manera individualizada este tratamiento dopaminérgico. Cambiando un poco de tema, los enfermos de Parkinson también pueden tener otros tipos de trastornos, como son trastornos respiratorios, ¿no? A veces tenemos que no duermen bien porque simplemente tienen una apnea obstructiva, ¿no? Y hasta en el 50% de estos pacientes producen un síndrome de apnea obstructiva, ¿no? Ya saben que esto es un problema de entrada respiratoria al pulmón,
y el paciente pues no descansa porque se le cierra su vía aérea, ¿no? Hay tratamientos como son un aporte externo mediante una máquina de oxígeno para que el paciente pues, pueda estar dormido mejor, ¿no? Los mecanismos pues son muy diversos, ¿no? Y puede haber la rigidez de la pared muscular, disquinesia diafragmática y falta de control autonómico y desorden en el mecanismo del control de respiración que pueden llevar a este trastorno respiratorio. Entonces, muchas veces no es porque tengamos que darle benzodiazepina o hipnóticos para dormir, que podemos estar ante un síndrome de apnea obstructiva del sueño y simplemente con un tratamiento adecuado con oxigenoterapia se puede realizar un control adecuado. El cierre del intermitente de la vía aérea en esta apnea obstructiva, pues bueno, puede producir movimientos anormales de la glotis, supraglótico, pues, bien por el temblor o por estridor durante los episodios de la distonía de la enfermedad de Parkinson. En otro bloque, en otro apartado, pues podemos tener alteraciones médicas en las que podemos tener artritis, alteraciones de próstata en los varones, disnea, dolor radicular o neurítico que también puede ocasionar alteración del sueño, ¿no? La depresión es muy importante, en el que el 30% de los pacientes de Parkinson sufren depresión y podemos tener un despertar temprano, fragmentación del sueño, insomnio, una reducida latencia del sueño REM, tiendas inquietas y sueño no reparador, ¿no? Todo esto nos lleva también la depresión, ¿no? Y esta es otra diapositiva en la que quiero recalcar lo que está diciendo, que esa excesiva alteración durante el sueño, ¿no?, en los enfermos de Parkinson pues nos lleva a que hasta un 50% podemos tener una somnolencia por no haber descansado de noche correctamente, ¿no? Se da más en pacientes jóvenes. El 30% de ellos presentan alteraciones en la escala de valoración del sueño y que atribuyen a la fragmentación del sueño. Muchas veces tienen hasta ataques tipo narcolepsia, que son episodios de ataques de sueño súbitos, ¿no? En el tema de Parkinson, que no sea joven, a veces este puede ocasionarse por el empleo de ciertos medicamentos. Hay determinados agonistas de la dopamina que producen estos ataques de sueño, ¿no? Y luego otro tema importante es la hipotensión que ocurre, que es una bajada de tensión arterial, sobre todo después de las comidas, que puede inducir a una alteración del tono muscular, a producir una hipotonía y sobre todo un ataque de sueño, importante en pacientes con enfermedad de Parkinson. Esto es muy descrito, que después de una comida, sobre todo si es copiosa, puede ocurrir un ataque de sueño importante, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta por la hora de fragmentar los tipos de comida, incluso la medicación que se les da a estos pacientes. Esta diapositiva ya se las puse antes, ¿no? Que bueno, siempre la alteración de la dopamina, serotonina y noradrenalina pueden producir estos trastornos del sueño. Y bueno, en base a estos neurotransmisores, pues se pueden hacer algunos tratamientos adecuados e individualizados para el paciente con enfermedad de Parkinson que presenta una alteración del sueño. En principio, lo más importante siempre puede haber un tratamiento no farmacológico, lo que nosotros los médicos venimos a decir la higiene del sueño, que consiste en ejercicios regulares, que el paciente pues haga una actividad física siempre dentro de sus limitaciones que su enfermedad tiene, no hacer mucha actividad, sobre todo en las horas previas al sueño, porque eso hace que estemos en un estado de vigilia mucho más alerta y no se impida el sueño. Terapia de relajación, disminuir el consumo de café, tabaco y alimentos contundentes y alcohol en las horas previas al sueño, restringir el uso de agua en las tardes, sobre todo porque nos puede inducir, previa al sueño, nos puede inducir que estemos constantemente levantándonos para ir al baño, y eso pues es otro factor que se llama nicturia, que son el levantarse de noche para ir a orinar,
pues eso hace que también no tengamos un sueño reparador, ¿no? El tomar baño caliente 2 horas antes de acostarse, eso puede ayudar al sueño. Tomar un vaso de leche caliente o un snack pequeño, liviano, antes de dormir, porque esto es importante para que, bueno, hagamos una pequeña digestión, se entre un poco de somnolencia por esa hipotensión postprandial que puede ocurrir después de la comida, pero siempre y cuando no sea abundante ni con excesivos azúcares. El tratamiento, continuando con el tratamiento, con las medidas higiénicas, pues la cama debe ser confortable, apagar las luces en pacientes con insomnio. El efecto de la luz es importante para mantener el estado de vigilia, o sea, una luz apagada o muy tenue eso nos induce el sueño, mantener la habitación ventilada y a temperatura adecuada, medicamentos nocturnos al alcance, pues para que no tengamos que levantarnos expresamente para ir a por ellos, terapia de restricción del sueño, pues tenemos que tener pues intentar dormir menos siestas, porque la siesta, sobre todo después del almuerzo, nos resta sueño, porque todo lo que se duerma una persona durante sus 24 horas es suma, o sea, si duerma 1 hora de día, 2 horas de tarde, pues ya has quitado el sueño nocturno, tenés una terapia de luz suave, todo esto son medidas higiénicas del sueño que nos ayudaría a mantener un sueño más confortable dentro de lo que buenamente se puede hacer sin terapia añadida farmacológica. Pero a veces tenemos que poner pues, fármacos para intentar que el paciente duerma o tenga un sueño con la mejor calidad posible. Hay que ajustar dosis de medicamentos dopaminérgicos que pueden por sí mismos afectar el sueño. En algunos casos, pues son las causantes. Siempre tenemos que tener un tratamiento individualizado y saber qué fármacos están tomando por eso que pueden ser los causantes del insomnio. La alucinación nocturna y el delirio, a veces, ya dije antes que pueden ser por exceso de actividad dopaminérgica, tenemos que regularla. Entonces, sobre todo en enfermedades de Parkinson más avanzadas y hay procesos intercurrentes médicos que pueden hacer que un paciente esté peor. Siempre se le cuenta a la familia, se le explica que un paciente que está bien y de repente se pone malo, probablemente le esté pasando algo, una simple infección puede hacer que tengamos un empeoramiento brusco de su estado basal y por ende de su estado de sueño, ¿no? Pero si no hay ningún factor, pues podemos hacer suspender agonistas dopaminérgicos, amantadina y anticolinérgicos. Son medicamentos que a veces se usan para otras cosas y tenemos que intentar pues reequilibrarlo y reestructurarlo y reubicarlo a lo largo del día para hacer un tratamiento más adecuado, ¿no? Reducir la areopa en la medida de lo posible y incluso se pueden llegar a usar neuréticos atípicos tipo quetiapina y clozapina con su inconveniente de controles estrictos hematológicos que hay que realizar para intentar llevar a cabo un control adecuado de la enfermedad. Para el insomnio se puede establecer benzodiazepina y los trastornos de conducta del sueño REM, el clonazepam, digamos que ese tratamiento de elección en el 90% de los pacientes con una buena respuesta y con una dosis variable, ¿no? El mioclonus nocturno, pues a veces el mioclonus nocturno son sacudidas breves y cortas de un grupo muscular aislado que puede ocurrir durante la noche en un paciente, el cual a veces, como son debidos a un exceso de actividad agonista, hay que hacer un ajuste de esta dosis nocturna, incluso adicionar algún tipo de benzodiazepina, ¿no? Y si el paciente tiene depresión, pues usar antidepresivos, pero siempre tiene en cuenta el perfil de estos antidepresivos para que no le produzca una alteración del sueño, ¿no? Como conclusión, el sueño, pues los trastornos del sueño, la enfermedad de Parkinson, pues son frecuentes en estos pacientes y afectan directamente a la calidad de vida suya y la del acompañante que no les deja dormir tranquilos, ¿no? Las causas de alteración del sueño son multifactoriales, pueden ocurrir con la edad, determinadas comorbilidades y el tratamiento que se ha empleado en su enfermedad y en su día a día, ¿no? Es importante pues, realizar una buena anamnesis del sueño. Esto conlleva por una historia médica y psiquiátrica, un listado de medicamentos, evaluación de técnicas que a veces
podemos realizar para ver cómo es estas pesadillas nocturnas y estos movimientos que nos describen de terrores nocturnos. Los problemas médicos psiquiátricos consistentes deben ser tratados, porque si son la causa, pues si podemos tratar esta causa, podemos mejorar mucho el sueño, ¿no? La dosis de los medicamentos dopaminérgicos debe ser ajustada y la medicación hipnótica específica para el sueño debe ser indicada por el médico de manera juiciosa. Eso quiere decir que vamos a ver si eso realmente le va a servir y no es por otra causa, y saber que estamos tomando que no le empeore otra situación. Y bueno, yo quiero ya despedirme. Yo trabajo en la unidad de trastorno de movimiento del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en el cual, bueno, aquí realizamos varias terapias para la enfermedad de Parkinson, y intentamos trabajar lo mejor posible para que el día a día del enfermo de Parkinson sea lo mejor posible.